Nos encontramos nuevamente en el canal Pronósticos Florales de YouTube. Y como ustedes pueden ver en cada una de estas grabaciones, yo empiezo a introducir un poquito de este concepto de las flores. Porque fíjense, ahora vamos a ver la simbología de Urano. Pero las personas con un Urano alto, que quiere decir que su armónico 11 está alto, bueno, pues también van, aunque no sean Acuario, aunque no tengan ascendente Acuario y aunque no tengan a Urano en casa 1, van a tener un poco este comportamiento que nos da el gran coloso. El coloso que habla de la astrología, de los viajes interestelares, del avión, de los grandes descubrimientos y de la maravilla que tenemos ahora que es el Internet. Entonces, recuerden que en el punto de Urano en una carta vamos a encontrar todo lo que es sorprendente, nuestra capacidad inventiva, nuestra capacidad de sorpresa. Cuando un planeta lo toque, pues dependiendo de la naturaleza del planeta, pues vamos a saber que el planeta va a expresar algún motivo sorprendente en ese punto y en esa casa y en ese estado que nosotros lo estemos viendo. Todo eso lo vamos a aclarar en la práctica que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a analizar de qué nos habla Urano, para que ustedes tengan recursos interpretativos cuando vean este símbolo, que es el símbolo inclusive de la astrología. Entonces, Urano es repasamos como siempre, que tengo aquí la lámina muy clara: Mercurio, no, aquí están mal los planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Y ven esta lámina del cosmos en donde ya desde aquí tenemos el color de Urano. Un color como estos que estoy poniendo aquí, los dos, este azul es un poquito más encendido. Realmente este es el color de Urano. El azul eléctrico, el azul que se refiere a la electricidad, un gran invento que tenemos gracias a Tesla y a Thomas Alva Edison. Dos personas con capacidades fuertes de Urano. Entonces, como ya lo vimos, Urano es el séptimo planeta del sistema solar y el primero de los transaturninos. Los planetas transaturninos que están después de Saturno, recordemos que así a ojo humano podemos ver hasta Saturno. Después de Saturno están estos planetas que son, solo los podemos ver con telescopio, y son los transaturninos, embajadores de las galaxias. Urano es el tercer planeta de mayor tamaño y el cuarto en su contenido de su masa. Se llama así en honor a la divinidad griega del cielo, Urano, Uranos, que fue el padre de Crono o Saturno y el abuelo de Júpiter o Zeus. Entonces, pues ahí viene el árbol genealógico de estos grandes planetas, estos grandes dioses, estas personas estos planetas que a título personal van a dejar impregnada su energía en nuestra vida. Aunque es detectable a simple vista en el cielo, solo en el cielo nocturno, no fue catalogado como planeta por los astrónomos de la antigüedad debido a su escasa luminosidad. O sea, era tan oscuro que los antiguos dijeron, no podemos constatar que eso sea un planeta. Hasta Saturno los planetas se veían muy bien en el cielo nocturno. Después, pues ya empezaron los problemas. Urano da una vuelta al Sol, que de esto habla la revolución solar de Urano, cada 84 años. Entonces, cada 84 años, Urano va a encontrar a nuestro Urano natal. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos la suerte de vivir más de 84 años, vamos a sentir a los 84 este tema de Urano y vamos a ver qué pasa en nuestra vida a esa edad. Su distancia, por eso, ¿se acuerdan cuando vimos las clases de astronomía que decíamos, el retorno de Urano es a los 84 años, por lo que, como es prácticamente
improbable, pero no imposible, vivir 84 años, pues sentiremos su primer medio retorno a los 84. ¿Qué quiere decir? Que al dar la vuelta al Sol, a los 42 años, que es la mitad de 84, pues va a estar el Urano natal opuesto al Urano que estamos viviendo en ese momento. Entonces, en el sistema solar hay dos gigantes, como ya lo hemos visto, que son Júpiter y Saturno. Por otra parte, Urano y Neptuno, que en el pasado se incluyeron como planetas de gas, planetas gaseosos, su componente era principalmente el gas, entre ellos el helio. Ahora se les clasifica como planetas helados porque son planetas muy fríos, o sea, una capa completamente helada. Estos 4 planetas son conocidos también como los planetas jovianos o planetas exteriores. Recordemos también que todos los planetas están catalogados como interiores porque están dentro del cinturón de asteroides. Y los planetas exteriores son los que están fuera del cinturón de asteroides. Aquí tenemos una araña muy representativa de las órbitas que recorren los planetas alrededor del Sol. Entonces, digamos que esta franja roja vamos a simbolizarla con el cinturón de asteroides. Todos los planetas dentro de ella, pues van a ser los planetas interiores y los exteriores, pues están obviamente fuera de ella. La atmósfera de Urano, aunque es muy similar a la de Júpiter y Saturno, está compuesta principalmente, sabemos, gases, hidrógeno y helio. Contiene una proporción superior de hielos, como el agua. Contiene amoníaco y metano, así o más tóxica, junto con trazas de hidrocarburos. Así es que si en la Tierra se acaba el petróleo, bueno, pues habrá que ir a Urano a buscar. Posee la atmósfera planetaria más fría del sistema solar, con una temperatura mínima de menos 224 grados centígrados. Imagínense. Si a menos 12, menos 1, nosotros estamos sintiendo ya un frío bastante, lo estamos sufriendo, por decirlo de alguna manera, imagínense a menos 224 grados. Y no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando viajo y voy viendo en la pantalla la temperatura exterior, digo, Dios, por favor, que aquí no haya una catástrofe, porque con esas temperaturas, imagínense. Bueno, pues Urano tiene una temperatura muy superior a esas, que es menos 224 grados centígrados. Asimismo, tiene una estructura de nubes muy compleja, acomodada por niveles, donde se cree que las nubes más bajas están compuestas de agua y las más altas de metano. De todas formas, pues son planetas en los que no se puede habitar. En contraste, el interior de Urano se encuentra compuesto principalmente por hielo y roca. Como los otros planetas gigantes, Urano tiene también un sistema de anillos, una magnetosfera y numerosos satélites. Aquí estamos viendo su sistema de anillos y los satélites que giran alrededor de Urano, que como ven, pues son muchísimos. Sus polos norte y sur se encuentran en donde la mayoría de los otros planetas tienen al ecuador, porque aquí vamos a observar la particularidad que tiene Urano, y por eso dicen, Urano le pega una vuelta a todo, cuando te toque el planeta Urano, las cosas van a cambiar, porque imagínense este gran coloso girando en el cosmos, pues él que dice, yo voy a girar como a mí me venga bien. Y entonces él tiene su órbita es totalmente horizontal a la posición vertical de los demás planetas. Y lo vamos a ver en una lámina. Entonces, sus polos norte y sur, como lo dije, se encuentran donde la mayoría de los planetas tienen el ecuador. Vistos desde la Tierra, los anillos de Urano dan un aspecto de que rodean al planeta como una diana y que los satélites giran alrededor como las agujas de un reloj. Aunque en 2007 y 2008 los anillos aparecían de lado, y esto es pues, por la inclinación. En
En el 86, las imágenes que nos trajo el Voyager 2 mostraron a Urano como un planeta sin ninguna característica especial de luz visible e incluso sin bandas de nubes o tormentas asociadas a otros grandes gigantes. Aquí está el maravilloso color de Urano tomado por alguna de las ondas, en donde podemos observar, esto lo produce el gas, ¿no? Parece un holograma. Aquí tenemos algunos satélites también de gran tamaño y el sistema de anillos que tiene este gran coloso. Tienen una complejidad intermedia entre los extensos sistemas de Saturno a los más sencillos que circundan a Júpiter y a Neptuno. Esto estamos hablando del sistema de anillos. Hace más de 200 años, él fue el primero que lo observó, William Herschel, observó que también este planeta tenía anillos, pero los astrónomos modernos se mostraron escépticos ante el hecho que realmente pudiera haberlos observado debido a que eran muy oscuros y no se tenían telescopios potentes. Se descubrieron 2 anillos más en el 86 en imágenes tomadas por la sonda espacial Voyager 2 y en el 2003, que son fechas muy recientes, tenemos que entenderlo, se encontraron 2 anillos más externos mediante fotografías del telescopio Hubble. Y fíjense que todos estos planetas, los transaturninos, fueron descubiertos en épocas realmente recientes. Por eso es que en la antigüedad, como no se sabía la existencia de estos planetas, pues se asignó a un mismo signo la regencia. El mismo planeta fue regente de 2 signos. A partir de que se empiezan a descubrir estos grandes colosos, pues ya se les da, se asocia el planeta Urano a las características que tiene Acuario. El signo impredecible, el signo libre, el signo... Y justamente, fíjense, ayer alguien me decía de un niño que es Acuario y me decía, me gusta mucho de él que no necesita amiguitos para jugar. Y le dije, claro, porque es un Acuario. Entonces, el Acuario no necesita ir a la niña o al niño para que le digan, vamos a hacer esto, vamos allá, vamos acá. No, ellos son libres como el viento y tienen esa naturaleza que no les gusta estar sometidos a la voluntad de otros. A la fecha del 2009, se sabe que el sistema de anillos de Urano consta de 13 anillos distintos. Se cree que los anillos de Urano son relativamente jóvenes, de una antigüedad no mayor de 600 millones de años. Esto es cuando ya los están catalogando, porque el descubrimiento fue reciente. Probablemente se originaron de los fragmentos de la colisión de varios satélites que existieron en algún momento en el espacio. Urano tiene 27 satélites conocidos. Recordemos que de acuerdo a las ondas y a los telescopios que cada vez son mejores y más potentes, pues se van descubriendo mayores situaciones que existen en el espacio y que a la fecha pues no eran conocidas, como en el caso de Saturno, que hemos descubierto que ya tiene 83 lunas. Los más importantes son del grande al pequeño, que son de todas formas muy grandes: Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberon. Estas son las llamadas lunas clásicas y eran las únicas conocidas antes de la era espacial. Ninguno de los satélites de Urano tiene atmósfera, como ya lo vimos con otros satélites, con Titán. Según su distancia al planeta, los satélites de Urano se dividen en 2 grupos: satélites interiores y satélites exteriores. Los interiores van desde Cordelia, que es el más próximo a Urano, el más cerquita. Aquí está Cordelia, Ofelia, Bianca. Tienen nombres muy bonitos, muy femeninos. Los interiores, que van desde Cordelia, es el más próximo a Urano hasta Oberón, que están compuestos por una mezcla de roca y hielo. Titania y Oberón son los 2 satélites más grandes y los primeros que fueron descubiertos. En el año de 1787, siglo XVIII,
es que William Herschel empieza a observar concienzudamente al planeta Urano. Sus nombres son de la reina y del rey de las hadas, respectivamente, en la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. Bueno, aquí estamos ahora sí observando claramente cómo el ángulo de inclinación con el que va a girar Urano. Y si se dan cuenta, pues a 100 grados estaría perpendicular. O sea, todos los planetas giran en este orden aquí. Más o menos, por ejemplo, la Tierra tiene un grado de inclinación de 27, entonces, bueno, va a girar con ligera inclinación, pero imaginen este coloso que tiene 97.7%. O sea, es prácticamente la vertical a los 100, ¿no? Entonces, es terrible. Aquí está girando en el cosmos y podemos ver cómo su giro, aquí está el eje, que es, como les digo, prácticamente perpendicular a la posición de otros planetas. Desde aquí podemos entender, pues, de que ya se habla de algo extraño, de que en las cartas este puntito va a hablar de características muy diferentes a las que nos van a mostrar otros planetas. Entremos un poquito a la mitología. Ya saben que sin la mitología no podemos entender lo que está pasando con los planetas, las deidades y la astrología misma. Urano o Uranos, conocido en la mitología griega como el dios del cielo y las noches estrelladas, es conocido también en la mitología romana como Caelus. Caelus era el hijo y el esposo de Gea, la madre tierra. Se dice que fue concebido por Gaia sola, o sea que hay un mito en donde los mitólogos no se han puesto de acuerdo si este mito es el verdadero, en donde Urano fue concebido por Gaia sola. Y bueno, aquí vamos un poco también a algunos pasajes bíblicos. Sin embargo, otras fuentes dicen que Aether era su padre, pero las fuentes más confiables citan que Gaia lo concibió sola. Urano y Gea fueron los progenitores de la primera generación de titanes, que fueron Crió, Seo, Hiperión, Jápeto, Océano y, por supuesto, el coloso que estamos estudiando del día que acabamos de estudiar, Cronos, el dios del tiempo. Sin embargo, sus hijos menores resultaron ser monstruos, como los cíclopes, Arges, o sea, los que nada más tenían un ojo, Brontes y Esteropeo. Gigantes de un solo ojo y gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Urano, el dios del cielo, vamos a remitirnos a la teogonía de que nos explica Siodo en su libro, y narra que Urano retenía a sus hijos en el seno de su madre cuando estaban a punto de nacer, o sea, no los dejaban nacer. Las que somos madres podemos entender, imagínense, nosotros ya queremos que el bebé nazca porque los pies se hinchan, el bebé está ya incómodo, y bueno, imagínense que tuviéramos aquí el dedo del Dios que hace que los hijos no nazcan, imagínense. Entonces, esta es una actitud de Urano que también va contra las leyes mismas de la naturaleza. Gea urdió un plan para vengar este ultraje y dijo, no puede ser, vamos a capar a este malvado que no deja que nuestros hijos nazcan. Y entonces talló una hoz de pedernal y pidió ayuda a sus hijos, pero solo Crono, el mayor de ellos, estuvo dispuesto a cumplir con la obligación. Emboscó a su padre cuando yacía con su madre, la castró con la hoz y arrojó los genitales tras él. Recordemos que después también hay un aspecto mitológico en donde Zeus también acaba con Saturno. Entonces aquí, cuando hablamos de esta parte de los nodos claro, aquí estamos hablando de dioses, no son humanos, pero podemos entender que Saturno ayudó a Gea a capar a Urano,
y Zeus acabó con Urano también. Estuvo dispuesto entonces a cumplir con la obligación. Emboscó al padre cuando estaba muy contento con su madre, lo castró con la hoz y arrojó los genitales de Urano al mar. Entonces, al salpicar la sangre, Gea la recogió y de ella surgieron los gigantes, las Eriñas y las Melías. Los genitales de Urano produjeron una espuma tan fuerte y tan potente que llegó hasta las islas en donde emerge Afrodita. Urano vaticinó a los titanes que tendrían un castigo justo por su crimen, anticipando la victoria de Zeus sobre Crono, que es lo que les estaba contando. La biblioteca mitológica recoge una versión diferente. Ahí se dice que Urano arroja a sus primeros hijos, los hecatónquiros y los cíclopes, al Tártaro. O sea, nacen y los tira como cualquier cosa. Gea, irritada, persuade al resto de sus hijos, que son los titanes, para que ataquen a su padre con esta hoz de pedernal. Derrotando Urano, los titanes rescatan a los arrojados al Tártaro. Una vez que han derrotado a Urano, los titanes los rescatan para que aseguren el dominio de Cronos, que es Saturno, que no le aseguraron mucho tiempo el dominio porque luego llega Júpiter y le quita el trono. Hay una profecía de Urano en la que Urano pasó a un segundo lugar a partir de aquí, con el don de predecir el futuro, porque el primer lugar lo tenía Apolo. Predijo que los titanes serían castigados por su traición, anticipando la victoria de Zeus contra Crono. Entonces aquí, hablando karmáticamente, se dice que el que la hace, la paga. Lisa, la otra hija de Urano, que también es conocida como Lita, es recordada en la historia helénica como una de las diosas griegas que respondía a la particular representación de la locura. Y por eso también asociamos en el punto energético, cuando tenemos a Urano, por ejemplo, en 12 o en 6, pues podemos pensar que si en la 6 no estamos trabajando de algo que se relacione con lo innovador, lo cibernético, astrólogos o algún tema así, pues podemos pensar que ahí hay un punto de enfermedad psicosomática que se va a activar a través de algún trastorno psicológico, psiquiátrico, etc. Igual en la 12. Bueno, en la 12 es más grave. Es recordada por ser la ira frenética, la furia e incluso la rabia producida por los animales. Y por eso tiene en esta representación, pues ahí parece, pues no sé, una especie de lobo, ¿no? Recordemos también que en la casa 12, la presencia de Urano nos puede alertar algunas enfermedades que pueden surgir de forma inesperada. Y esto yo lo he visto en consulta cuando viene un planeta, por ejemplo, tú eres fumador y tienes problemas con el planeta que habla de los pulmones, que bien puede ser Mercurio. Entonces, llega un Mercurio a Urano y ahí tienes un problema que se va a relacionar con la enfermedad. Entonces, ¿qué te dice la vida? La vida, que nosotros tenemos esos recursos de irnos adelantando a los eventos, que no sabemos cómo, a ciencia cierta, cómo van a surgir, pero tenemos ahí ya la marca. Entonces, si Urano está natal en casa 12 y viene Mercurio, y ya sabemos que la persona está débil de los pulmones y lo toca, y lo va a tocar, pues hay que anticiparle a esta persona que revise muy bien todo su sistema respiratorio, radiografías, o sea, que lleve la energía del planeta, que nos habla de lo innovador, que acuda, como les digo, a hacerse unos estudios profundos pues puede ser ultrasonido, radiaciones o lo que ustedes consideren, porque al llegar Mercurio a Urano, pues puede salir ahí un problema inesperado de alguna enfermedad. Pueden tener otras versiones, ¿no? Un problema con papeles, o sea, puede haber algunas otras, un citatorio penal, por ejemplo, pues eso sería terrible también. Bueno, por su lado, Lita se encuentra
Su origen se centra en la unión con Nix, la noche. Nix, la noche, con parte de la sangre que derramó tras su castración Urano. No obstante, hay quienes también aseguran que Lisa es en realidad la hija de Éter, el espacio que existe entre el cielo y la tierra. Un dato curioso es que Urano es un dios que no tiene culto. Ya saben que en la antigüedad siempre se hacían templos para venerar a la deidad, ¿no? El templo de Apolo, el templo de Afrodita, todos tienen su templo en el que la gente ofrecía pues sus riquezas, ofrecían animales, ofrecían, dependiendo de la posición y del culto de cada dios, pues era lo que se ofrecía. El primer planeta descubierto con el telescopio fue nombrado Urano. Y ahí vamos por asociación de ideas, vamos a entender que Urano está indicándonos el punto de los nuevos descubrimientos, de lo que no es tradicional. Vamos a pensar que es la contraparte de Saturno. Urano, que lleva el nombre de un dios griego, es el único que lleva nombre de un dios griego y no de los romanos, como ocurre con Júpiter y el resto de los dioses. Urano, ¿cómo lo vamos a identificar? Pues como ya lo he estado mencionando, se va a identificar con lo inmaterial, por eso se asocia a todo lo evolutivo, a la fuerza cósmica que nos trae cambios imprevisibles, al contrario de la luna, que es todo lo previsible. El escenario de Urano es diferente, imprevisible, impensable, habla de lo nuevo, lo desconocido, y los grandes inventos que siempre nos sorprenden son de las personas uranianas. Entonces, estamos pensando en gente que tiene Urano en casa, Urano en el Acuario en el ascendente, Urano, perdón, Urano en casa 1 y el Sol en Acuario. También el armónico 11, como les decía al principio de la clase, pues nos va a hablar de este tinte uraniano. Recordemos que hasta antes de Urano los planetas podían ser vistos a simple vista. Después del descubrimiento de Urano se abren las posibilidades de un nuevo universo porque podemos ver, es como cuando una persona la operan, no pueden ver, son invidentes y de repente la operan y se nos abre un mundo nuevo y desconocido. Bueno, pues esto ocurre con todo el movimiento que se hace a través de las ondas, del descubrimiento de los planetas a través del telescopio, y empieza un mundo nuevo a descubrirse día a día. Todos los días hay nuevos reportes de la NASA de que encuentran otras situaciones en el cosmos que de otra manera no pudiera ser posible. La electricidad es la mejor representación de lo que podemos nosotros tener como el planeta Urano. ¿Y por qué? Pues porque cuando uno recibe una descarga eléctrica, ¿qué hace? Saltas, bueno, en el mejor de los casos, porque hay quienes hasta mueren, ¿no? Entonces, estos son los sustos que vamos a asociar al planeta Urano cuando, como les decía, no observamos bien que va a llegar un planeta, lo va a tocar, o Urano va a tocar a otro planeta y nos puede dar ahí un factor sorpresa de susto. Como Urano es reconocido como el dios del cielo, se le va a asociar también a todo lo que está allá en el cielo, los aviones, los globos aerostáticos son de Neptuno porque contienen gas. Entonces ya lo vamos a ver cuando hablemos de Neptuno. Neptuno es el planeta que se asocia con el gas. En los ciclos de Júpiter y Urano se tiene un gran desarrollo de la aeronáutica porque recordemos que los ciclos es cuando los dos colosos en el espacio están en conjunción. Entonces ahí va a haber un tiempo en que ellos van a caminar juntos y van a dejar sentir su influencia en los lugares y en los países en donde presenten aspectos más fuertes, como son en los puntos angulares en que estén en diferentes países. O sea, así como nosotros tenemos nuestra carta natal, los países también tienen una carta natal. Entonces, cuando es esta conjunción que se llaman los ciclos, y ya los vimos, el ciclo Júpiter y Urano,
se unen en el cosmos a nivel espacial y van caminando primero juntos y luego cada quien se va a ir a su propio aire, como la simbología misma de Urano, van a ir tocando puntos en diferentes puntos de la Tierra. Y a eso lo vamos a remitir a los diferentes puntos de los países. Y entonces en los países en donde esté angular, pues ahí se va a notar mucho más su influencia. Y hablando de este gran ciclo de descubrimientos, bueno, pues de ahí va a salir otros grandes descubrimientos. No olvidemos que Urano, por ese toque inmaterial, se asocia a los inventos algo que no existe. A nivel personal, tenemos muchos fenómenos y gamma que vamos a asociarlos a esta energía de Urano. O sea, todo esto que no podemos explicar. Por fenómenos psi gamma, vamos a considerar aquellos que van a actuar entre la mente y la mente de otros, nuestra mente, la mente de otros, y mientras que los psi kappa son relacionados con la reproducción de la mente y el objeto, como la telepatía, cuando nosotros con nuestra mente podemos mover un objeto. Aquí, como les decía, la telepatía, que es la capacidad de enviar y recibir símbolos mentales e ideas de una mente a otra. Aquí estamos hablando del proceso de mente a mente. La precognición o la premonición, que es el conocimiento de acontecimientos futuros. Y por eso la astrología se asocia a Urano, porque observen que en muchos de estos conceptos hay ahí el punto de lo que nosotros hacemos. La precognición o la retromonición, que es el conocimiento de acontecimientos pasados sin haberlos estudiado, ni haber sabido de ellos por otros medios. La psicometría, que es la evidencia de acontecimientos y hechos relacionados con algún objeto que se observe o se toque. O sea, estamos hablando de todas las posibilidades que tiene el planeta de manifestarse. La clarividencia, estado de la mente por la cual se pueden conocer y ver hechos que son totalmente invisibles para un ser humano normal. La evidencia, la capacidad de interpretar señales para predecir o adivinar el hecho a través del tiempo. Asimismo, las apariciones, que es la representación plástica de figuras, objetos ajenos a la escena de donde aparecen. Y esto, por eso, pues, a través del tiempo se ha ido perdiendo mucho estas capacidades porque la ciencia siempre tiene el punto de que eso no es posible, eso no es cierto, no es comprobable, y pues efectivamente no lo podemos comprobar, pero yo creo que ustedes y yo todos hemos tenido aspectos, al menos de estos tres aspectos: clarividencia, evidencia y apariciones. O sea, uno ve, puedes observar manchas, puedes observar, bueno, en fin, situaciones que para muchos dicen, o sea, ¿qué le pasa a esta mujer, no? O sea, está mal. El déjà vu, que es, habla de lo que los lugares que de repente llegas y tú dices, yo ya estuve aquí y no conocías ni el país, ¿cómo es posible que ya has estado ahí? Pues en esta vida, ¿no? Pero no sabemos si en vidas pasadas sí. La hipernesia, que es el desarrollo inmediato de conocimientos superiores en un sujeto sin aprendizaje previo. Y esto lo podemos observar pues en toda esta gente que son niños genio y que dices, o sea, ¿de dónde saca esto si no lo ha aprendido? Por otro lado, la xenoglosia, no sé si se pronuncia xenoglosia o genoglosia, es el desarrollo inexplicable de conocimientos lingüísticos extranjeros en un sujeto, y por eso pongo aquí la lámina de la Torre de Babel, que fue un poco lo que pasó. El déjà vu, lo explico, es una expresión francesa que significa ya visto. Déjà tiene esta simbología de ya, y vu de visto. Urano tiene una visión de futuro, siempre, por eso estamos pensando en lo que es innovador, lo que es nuevo, lo que es futurista, y se resiste a la tradición, o sea, él tiene que ir rompiendo normas, y gracias a esto es que todos los descubrimientos que tenemos ahora
fueron gracias al atrevimiento de personas que dijeron, esto es posible, aunque nadie lo veía como la luz. No es la luz, es la electricidad. Entonces, mucha gente dudó de los grandes descubrimientos, pero día a día se tiene más evidencia, ahora sí que evidencia, de que esto es posible. En el lado positivo, Urano se asocia a la iluminación, al progreso, a la objetividad, a la novedad y al ingenio. O sea, hay personas que dicen, esto es posible por esto y esto y esto, pero el resto de la comunidad no lo vemos, porque no tenemos esa evidencia que tiene Urano. Y posiblemente sean vivencias adquiridas en otros tiempos, como rezan los budistas en tiempos sin principio. Representa la chispa de la intuición que estimula la invención. Podemos ver a Urano como la intuición que desencadena estudios o investigaciones muy altas. Urano es conocido como un planeta generacional, debido a que tarda en recorrer 84 años todo el zodiaco, es decir, va a pasar 7 años por signo, y en ese signo y en ese tiempo, él va a dejar notar su influencia, pues ya sea que estudiemos ingeniería o que pasen sucesos. Por ejemplo, podemos ser astrólogos. Hay que observar qué está pasando por la casa, qué aspectos está tocando con otros planetas y de la misma manera los aspectos que se están formando. Esto significa que por esta razón, que es generacional, porque su movimiento de encontrar, aquí está Urano, recorre el zodiaco, aquí llega a 42 años, aquí a 63, 42, 21, 63 y aquí 84 años. Entonces, va a estar en cada cuadrante cada 21 años. ¿Esto qué nos dice? Bueno, pues esto va a hablar de que el tiempo de recorrido, que es muy grande, va a englobar situaciones en que nuestra generación, por ejemplo, y me incluyo, siendo que soy bastante mayor a la mayoría de ustedes, pero estamos viendo esta época del avance tecnológico, cibernético, el internet, todas las maravillas que dices, o sea, yo necesito algo, me estoy conectando con ustedes por estas maravillosas herramientas como Zoom. No nos estamos viendo, terminamos la clase y ya están recibiendo todo lo que yo dije. O sea, no es más que una forma sorprendente de ver la vida. Y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y a ver qué nos espera. Porque esto, pues, como el ciclo es largo, bueno, pues sigue. Aquí está la Tierra girando con un pequeño eje de inclinación y vean la inclinación de Urano. O sea, prácticamente está sobre el ecuador. Por eso dice que los Urano, su giro, su eje está en donde los planetas tienen al ecuador. El ecuador de él está aquí. O sea, imagínense, ¿no? El de la Tierra está aquí. O sea, es totalmente perpendicular. Aquí vamos a hablar un poquito hablando de la generación, vamos a hablar de los tiempos en que se ha dejado notar la influencia de Urano y los signos que ha tocado. Por ejemplo, Urano estuvo en Aries en el 1927 a 1935, recordemos que están 7 años por signo, y del 2010 al 2019. Aquí esto se ajusta por los meses, ¿no? Al ser el primer signo del zodiaco en esta época tiene que ver con el yo soy, yo de Aries. Y entonces las personas empiezan con las selfies, empiezan con el influencer, o sea, yo soy el que habla a través de internet, yo soy el que expone sus ideas, yo soy, y ahí está hasta AMLO con la mañanera. Los nacidos mientras Urano estaba en este signo se asocian con la libertad y la individualidad. Entonces, ustedes observen en las cartas que analicen en qué ciclo de Urano, que es generacional, nació la persona que están analizando. Ustedes mismos también. Urano en Tauro está del 35 al 42 y del 19 al 26. O sea, ahorita estamos pasando el tiempo de Urano en Tauro. ¿Y de qué nos habla este ciclo?
pues va a significar el cambio en nuestros valores y en nuestros sistemas. Y fíjense que aparece el Bitcoin en esta época. Ahí está la explicación de por qué todo el tema de las criptomonedas están en auge. Tauro, que son las personas nacidas mientras Urano está en Tauro, todas las personas, especialmente las hijas de Tauro o los hijos de Tauro, van a adoptar un enfoque único de cómo van a ganar el dinero. O sea, a ellas en especial las va a afectar. Pero todos los seres humanos estamos viviendo este ciclo de que las tarjetas de crédito, tú pagas todo por internet, la luz, el agua, todo se paga por internet y estamos viviendo este ciclo maravilloso, que entendamos que si Tauro rige la casa 2 y la casa 2 es el dinero, pues es ahí en donde se va a afectar. Y la alimentación. Y fíjense todo el cambio de ideas que se dan aquí, que si esto es malo, que si esto es bueno, que hagas aquello, que si todo el tema de ideas que tiene que ver tanto con el dinero como con la alimentación. Urano en Géminis, que es del 42 al 49, todavía no se vive. Las personas lo van a vivir, nuestros hijos, nuestros nietos. Las personas nacidas con Urano en Géminis tuvieron una gran participación en los movimientos sociales radicales en los 60. Y por ello, pues podemos vaticinar que algún movimiento social va a tener que darse en los años por venir. Urano en Cáncer, de la misma manera que es del 49 al 56, hubo un aspecto en donde las personas que nacieron en este periodo, pues empezó el ciclo de los baby boomers y fue un ciclo en donde había muchísimos hijos y inició la igualdad al voto y todo este tema que tiene que ver con cáncer, la familia y también la familia y la seguridad, empezaron los sistemas de pensiones, o sea, cosas que a las personas del mundo, porque estamos hablando de una energía de la Tierra, pues va a cambiar. Aquí, por ejemplo, en Géminis, les quiero apuntar que Géminis, casa 3, es la casa del movimiento y la comunicación. Entonces es aquí en donde desde un punto de vista social se empiezan a dar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los años por venir va a haber muchísimas más manifestaciones en las calles, o sea, va a haber otro sistema de hacer un movimiento social. Pero de que viene, porque lo hemos visto a través de la historia, que Urano ha dejado notar su influencia en el signo en donde lo ha tocado. Urano en Leo, que es del 55 al 62, Urano en Leo alimentó la autoexpresión, Leo, casa 5, innovación, creatividad, aquí aparece el rock and roll, y las personas que aquí nacen se van a sentir sofocadas creativamente, o sea, va a haber una época de muchísima creatividad. Urano en Virgo, por el contrario, hablamos de la casa 6, la casa de la salud, entonces aquí va a iniciar una nueva tendencia a curarnos de manera diferente, como es todo lo alternativo. La atención médica más accesible y las soluciones para una vida cotidiana. Urano en Libra es un signo que habla de igualdad y de justicia. La última vez que Urano estuvo en Libra, apareció el movimiento lésbico, la ampliación al derecho al aborto, así como una normalización del divorcio. Entonces, todo el tema que tiene que ver a hablar con Libra, el amor, se va a expresar en los nacidos que nacieron del 68 al 75 y los que están por venir. Urano en Escorpio, en el 74, del 74 al 81, vamos a tener situaciones referidas a la sexualidad, a todo lo que se oculta por su regencia en casa 8. Lo oculto, la parte chamánica de nosotros, la investigación y las crisis, pero no podemos perder de vista que detrás de la constelación de Escorpio está el ave fénix, y entonces pues vamos a ver qué pasa si dejamos de pelear y encontramos una forma
mucho más sublime para hacer valer nuestros derechos. Aquí, en este periodo, apareció el VIH del 74 al 81 como dato que tenemos que recordar. Urano en Sagitario, en este periodo no hay restricciones de creencias, filosofía y pensamientos. Empieza a abrir un campo a nuevas religiones, nuevas creencias y cada quien hace lo que quiere. Pero además es un periodo muy importante en donde la gente empieza a irse a otros lados. O sea, los nacidos en esta época no tienen fronteras, que es lo que hace Sagitario. Mis hijos nacieron en este periodo y son así, ¿no? O sea, puedo dar fe que sí, uno lo puede observar en las personas que nacen en este periodo, que no tienen límites para quedarse en un país, van de un país a otro, hablan muchas lenguas, son de alguna forma exploradores del universo, de la Tierra y del universo. Urano en Capricornio, por el contrario, la contraparte habla de épocas de estabilidad, es una generación con una gran necesidad de cambio, de reformar por completo la tradición y las estructuras obsoletas. O sea, ellos van a decir, ¿sabes qué? Estas leyes no están funcionando, entonces vamos a cambiarlas por otras. El rechazo de la jornada laboral normal y la adopción de ideas progresistas nació en este periodo. Porque aquí tenemos la dualidad. Capricornio nos va a hablar de estabilidad, pero Urano nos va a hablar de libertad, entonces va a decir, no, ¿sabes qué? Mira, nada de que el horario de trabajo 50 horas, no, el horario de trabajo va a ser de 40, porque esto y esto, entonces vamos a entender que venimos de una estructura rígida y Urano cuando llega acaba con esa rigidez y le dice, wow, libertad. Bueno, esto es lo que tenemos que entender en estas personas. Cuando las personas que son hijos de Acuario, que nacieron del 95 al 2003, pues ellos van a tener en ellos mismos esta innovación, esta idea de progreso tecnológico y sobre todo de humanitarismo que nos habla el signo de Acuario, como el Internet se da aquí en este periodo, y también tienen valores más progresistas y revolucionarios. Ellos van a buscar la igualdad. En los nacidos del 95 a los 2003, por lo que podemos pensar que en esta época vamos a poder identificar a los grandes pensadores que vamos a tener en este siglo. Urano en Piscis, del 2003 al 2011, pues viene un signo mucho más espiritual, en donde ellos se van a enfocar, va a haber yo creo que muchos descubrimientos en cuanto a la salud mental, se va a trabajar mucho por la compasión, la curación tanto mental y espiritual, y fíjense cómo estas tendencias de Flores de Bach y todo lo que es que cure el alma, ¿no? Es muy uraniana porque habla de la parte en donde estamos tratando de curarnos con otras alternativas que no sean alopáticas, y en Piscis porque estamos tratando, sabemos que Piscis es regido por Neptuno, es un planeta que a veces nos quita como esta capacidad de ver, entonces, y lo estamos ya observando que empiezan las terapias por internet, y entonces uno va a ir entrando al subconsciente a través de los recursos que nos da Urano, que es el internet. Entonces ya podemos estar cualquiera de nosotros enfermo y tener un terapeuta en Inglaterra y no pasa nada, o sea, es una maravilla. Bueno, pues esto está referido a estas personas que nacieron en este periodo, que ahorita pues son muy pequeños, pero en sí la energía mundial de Urano en Piscis, pues lo vamos a sentir todos. Sí, aquí tenemos que identificar dos cosas. En el periodo en que nace el sujeto, pero el periodo en que la Tierra está reflejando esta energía de Urano. Y el signo en el que toque, pues ahí se va a dejar notar su influencia. Debido al anterior, la posición de Urano por signo será compartida con otras personas, por eso se llama planetas generacionales,
porque todos ustedes y yo y mi nieta y mis hijos y mi jefe y todos mis compatriotas vamos a tener esta maravillosa herramienta, por ejemplo, que es el Internet. En el caso de la astrología, observamos que se está haciendo un movimiento mucho más poderoso a nivel mundial. Y es por esto, porque esto no es de los mexicanos, los españoles, los peruanos, los chilenos, no, esto es del mundo, nos corresponde a todos. En el caso de Felipe de Borbón, él nace el 30 de enero del 68, por lo que es un acuario de casta. Dadas las características duales de todos los planetas, Urano, en su aspecto positivo, cuando lo identifiquemos en una carta, va a hablar de liberación, originalidad, cambios drásticos, repentinos, progreso tecnológico, científico y artístico, innovación, rebelión, reforma, altruismo, espíritu humanitario y filantrópico, genialidad, experimentación y, por supuesto, la sorpresa. El glifo o el símbolo de Urano, que es el que nos caracteriza a los astrólogos, es la cruz, que es la materia, con el círculo, que es el espíritu, y los dos semicírculos a los lados, que son estos, abriendo como esta capacidad de recibir una recepción. Observa que el glifo de Urano incluye a un Venus invertido. Y bueno, pues ahí tiene también su lectura. Su símbolo inicialmente era una H en honor al músico y astrónomo que lo descubrió, que fue William Herschel. También se pensó en una antena invertida como un signo de modernidad. Su símbolo del acuador, con el que lo identificamos en muchas cartas, tiene que ver con vertir el contenido del agua en una ánfora, al igual que la humanidad va a recibir esta parte del agua en nuestras vidas. En su aspecto menos favorecido representa el desapego, la frialdad, la locura, excentricidad extrema, falta de control, espíritu, contradicción, desconexión del cuerpo y sus necesidades, la rebeldía, el anarquismo y la falta de escrúpulos, así como el rechazo a las autoridades per se. O sea, el Urano en sí va a ser un transgresor. Y por eso cuando hablamos de la flor armónica en el armónico 11, hablamos de transgredir, porque el Urano no se va a quedar con lo que le diga la gente. Ellos van por más. En la parte anatómica, las pantorrillas que posibilitan el salto y las tobillas, y los tobillos van a ser dos partes sensibles de los acuarios. Sistema nervioso simpático, la electricidad corporal, o sea, todo lo que habla de impulsos eléctricos a nivel del cerebro, que facilitan la hipnosis, las enfermedades de origen nervioso, la aparición inesperada, los desórdenes nerviosos de índole excitable y convulsivo, o sea, no es cualquiera. Los calambres, ¿por qué? Fíjense los calambres, ¿qué pasa con los calambres? Cuando uno tiene un calambre, tú vas caminando y de repente ya te dio un calambre, es sorpresivo. La epilepsia también, la histeria, todo lo que tenga que ver con torceduras, fractura de huesos, parálisis, palpitaciones y accidentes. Y aquí quiero aclarar que si bien los huesos son de Saturno, cuando ocurre, si nosotros vamos a tener un Urano que toca a nuestro Saturno natal en casa 12, pues podemos pensar en esto, en una fractura de huesos, en alguna parálisis. Esto tiene que ver más con otros aspectos más psicosomáticos. Las palpitaciones y los accidentes, que también los accidentes son de Urano, pero se tiene que dar en conjunción con Marte, en caso de que sea un accidente como tal. Las palpitaciones, ¿por qué? Tú estás acostadita en tu camita y de repente empieza el corazón, pa, 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 pero es todo repentino, todo de forma sorpresiva. De eso nos habla Urano. También Urano rige a la glándula pituitaria, que va a ser una glándula muy importante, ya que regula los estímulos de ciertas reacciones y funciones orgánicas.
Urano tiene un punto de señalar posibles comportamientos bisexuales porque el tema, la persona no se va a conformar con ser si eres hombre, con pretender una mujer, sino que ¿y qué se sentirá con un hombre? Y entonces por eso tiene el punto bisexual. Así como Mercurio es andrógino, Urano pudiera tener un punto de bisexualidad. Las personas de Urano pueden ser inventivas, extravagantes, herejes, rebeldes, inteligentes. La inteligencia de Urano es una inteligencia superior. ¿Por qué? Hay dos planetas que hablan de inteligencia, Mercurio y Urano. Y la inteligencia de Mercurio es una inteligencia lógica, pragmática. La inteligencia de Urano es una inteligencia que se va a desarrollar en otros niveles desconocidos. Por eso son los grandes inventores. Tienen una visión futurista, pudieran ser astrólogos, pudieran ser astrónomos y también pudieran ser ingenieros. Y fíjense que en mi caso, yo tengo a Urano con la rueda de la fortuna en casa 5 y soy astróloga e ingeniera. Ahí pongo la foto de Alejandra Guzmán, que es una cantante mexicana muy transgresora. Las palabras claves de Urano: espacio, el espacio, la electricidad, los descubrimientos, los milagros, la rareza, la inestabilidad, la originalidad, la independencia, traspasar límites, la libertad, la liberación, lo inusual, lo nuevo, la investigación, el cambio, la reforma, la revolución y todo lo que sea excéntrico. En las cartas va a hablar de posibles separaciones o desuniones. Va a hablar casa 11, amigos, compañeros de viaje, los viajes cortos en compañía de amigos, colegas, familia, etcétera. Habla de las nueras y los yernos. Va a hablar de sucesos colectivos y tumultuosos, las transformaciones súbitas y la evolución, los sucesos originales e inesperados. Esa era la carta de Steve Jobs. Los objetos relacionados con este mundo cibernético van a ser de Urano. El celular, gran descubrimiento gracias a la gente de Urano. Las computadoras, el telescopio, los viajes, todas las emisiones que se mandan al espacio son de Urano. En cuanto al material, cuando veamos un Urano en casa 5 que represente el salón, la sala comedor, pues esta tendrá que tener mucho vidrio, que es el elemento de Urano, el vidrio, la electricidad y el uranio. Son los tres, digamos, objetos materiales con los que la electricidad no es materia como tal, pero se relaciona con Urano. Y ahora el nuevo descubrimiento del uranio, que ya ven que las naciones están peleando por él. Cuanto a los lugares donde vamos a ver que Urano se va a representar, pues están las estaciones de radio, los estudios de televisión. En los estudios de televisión está también inmiscuido Neptuno. Los lugares de lanzamiento, como la NASA, los cibercafé, donde se va uno a trabajar con las computadoras a través del internet, los estudios de música electrónica, los lugares relacionados con todo lo cibernético y con todo lo electrónico. Y esta es la carta de Albert Einstein. Tiene Júpiter con Urano en 5, un gran creador también. La dignidad de Urano. Llegamos a las dignidades, no nos queda otra. Está en domicilio en Acuario, que es donde lo rige, Acuario regido por Urano, y por lo tanto está en destierro en Leo en la casa 5. De otra manera, está exaltado en Escorpio. Urano se exalta en Escorpio y se cae en Tauro. Digamos que ahorita estamos viviendo la humanidad este periodo de caída. ¿Y qué está pasando con el dinero? Pues está desapareciendo. Cada vez más tenemos menos dinero en el monedero, pero sí, cada vez más tenemos más tarjetas, tenemos el celular cargado de aplicaciones para pagar, para recibir y para que nos avisen todo lo relacionado con el mundo del dinero, los pagos y los compromisos. Ahí está
compromisos económicos. Entonces, Urano tiene el domicilio en Acuario, el destierro en Leo, está exaltado en Escorpio y está caído en Tauro. ¿Exaltado en dónde? Pues en el dinero de los demás. No tiene ni gozo ni tristeza este planeta. Así es que, como todo le pega un cambio a todo, pues también él dice, a mí no me ponga ni gozo ni tristeza. Yo estoy siempre muy cómodo en cualquier signo. Urano se considera la octava superior de Mercurio y se le asocia también con la diosa Palas Atenea y por la asociación que hay entre Marte y Mercurio. La figura femenina encarnada es una guerrera, la de Palas Atenea, nacida de la cabeza de Zeus. Esto lo vemos en esculturas. Repasemos un poco los gozos y las tristezas de los planetas que llevamos. Y el Sol está en gozo en 9 y en tristeza en 3. La Luna está en gozo en 3 y en tristeza en 9. Mercurio está en gozo en 1, los inteligentes, y la tristeza en 7. Porque aquí cuando llegue el amor, la inteligencia se va. Venus en 5, en gozo, y en tristeza en 11. ¿Por qué en tristeza en 11? Pues aquí se nos van los hijos, se nos van con las parejas, y ahí está la tristeza. Marte está en 6, en gozo, muy trabajador, y en tristeza en 12, en donde está, pues en secreto, está oculto, falta el trabajo ahí. Júpiter en 11, está en gozo, viajando, conociendo, explorando, haciéndonos maestros de algo, y en tristeza en la casa 5. Y Saturno, por último, está en gozo en la casa 12, aunque es una casa difícil, pues ahí está en gozo, y en tristeza en la casa 6. Urano, como les dije, no tiene ni gozo ni tristeza. El color de Urano, y aquí tenemos a una alumna, Silda Patricia, que no me lo van a creer, pero este es el color de su auto. Es un azul eléctrico, también lo podemos asociar al verde azulado y al gris metalizado. Así es que si ustedes tienen un regalo que dar a un Urano, pues busquen estos colores y ustedes van a quedar muy bien porque la persona te va a decir, ¡ay, qué bárbara! Pero ¿cómo sabías que es mi color preferido? Y ustedes van a decir, entre ustedes, pues soy astróloga. Las personas con un buen componente de Acuario van a vivir bajo sus propias reglas. A ellos no les va a gustar que nadie les imponga nada. El trabajo en cuanto al trabajo, les va a costar mucho esfuerzo seguir un método. Todo lo contrario a Saturno, ¿ok? Vamos entendiendo ya que aquí hay controversia. Y asimismo va a romper el protocolo. Ellos van contra las normas. A nivel físico va a tener algo que lo va a distinguir y por ello se sentirá especial. Pueden tener orejas grandes, la nariz, bueno, va a tener ahí un detallito. Les va a gustar pintarse cabello de colores extraños para distinguirse. Aquí estaba hablando de las gemas, que también cuando hagamos los que lleguen a tercero y estudiemos este maravilloso mundo de asociación entre las gemas en la tierra y las estrellas en el cielo, vamos a reconocer que cada gema tiene un grado astrológico y como gemas de Urano vamos a tener la moldavita y que se reconoce como una esmeralda caída del cielo, y se especula que antiguas civilizaciones como los atlantes ya lo utilizaban. En las tablas esmeralda de Hermes fueron hechas en realidad de moldavita. Imagínense qué hermosura. Por otro lado, la azurita, los dos tienen estos tintes de azul de Urano. Bueno, la azurita también va a ser una piedra que va a tener una precisión muy grande y nos puede abrir. Esto es, por ejemplo, si ustedes hacen algo de clarividencia, o por ejemplo, cuando sean astrólogos y den consultas presenciales o también virtuales, se pueden colgar una moldavita porque va a abrir su punto de videncia. Además,
va a dar al portador la facilidad de retener y propagar conocimientos. Por eso también es conocida como la piedra de la sabiduría, del estudio de la mente humana y de las posibilidades. La moldavita. En cuanto a los azules, como ya les dije, repasamos un poco que el azul eléctrico, el verde azulado y el gris metalizado va a tener que ver con la gente nacida de Acuario. Simone de Beauvoir, que es una acuariana, y observamos aquí la dimensión de sus orejas. En el aspecto físico, tal como Palas Atenea y sus ojos resplandecientes, los nativos serán reconocidos por esta característica. Van a tener grandes ojos que nos miran como investigando. ¿Qué tendrá esta persona dentro? Además, su mirada infunde respeto y sorpresa. Observemos a los hijos de Urano. Sobre todo las personas que tienen ascendente Acuario o que tienen un Urano en casa 1, porque el que va a recibir esa energía son ellos mismos. Si se estudian los asteroides, el asteroide de Palas Atenea se asocia a las mujeres que ocupan cargos gerenciales. Ese es un toque masculino que se asocia también a la diosa, porque la diosa y todo lo que se relacione con Urano es romper esquemas. Alessandro Volta, Tomás Alva Edison, Galileo Galilei y Abraham Lincoln son 3 grandes ejemplos de personas acuarianas. Y fíjense, cada quien en su ramo hizo cosas maravillosas. Lincoln, pues la libertad de los esclavos. Volta y Galileo Galilei, pues el universo y todos estos descubrimientos maravillosos que tenemos gracias a que él se dignó a romper esquemas y a observar el espacio. Y por el otro lado, Volta y Edison, pues que nos regalaron el maravilloso tema, el maravilloso recurso de la electricidad. En cuanto al amor de Urano, bueno, pues en el aspecto sentimental, chicos, lo siento, son un poco desapegados. Así es que ellos como que a distancia, sin que no te involucres mucho conmigo, sin que no te invadas mucho mis espacios, ellos van a ser un poco aventureros y les va a gustar tener como este toque de ¿qué pasará? La excitación, la intermitencia. Por esto recordemos que se abre el movimiento y tienen este punto de bisexualidad, por este tema de que les gusta explorar las cosas que no son tradicionales. En el campo del erotismo y la sexualidad es máxima, pero les cuesta mantenerla, o sea, son buenos amantes, pero son poco constantes. La influencia de Urano nos va a dar líderes, pensadores, artistas de vanguardia y libertadores, como en el caso de Lincoln. Los grandes inventos de la humanidad se lo debemos a personas de Acuario, a quienes les damos especialmente las gracias por haberse atrevido a no seguir patrones de conducta. Urano, en cuanto a la flora armónica, cuando ustedes ya tienen, creo que todos tienen su flor, y el que no, pídamela por favor. Al estar asociado a Urano, en el punto en donde aparezca el pétalo de la casa 11, que es bueno, pues ahí va a aparecer este punto de transgresión, de romper normas. Y a lo mejor esta es de Claude Debussy, que es un músico francés, que su música además es muy bonita, rompe y abre una nueva posibilidad musical, es prácticamente contemporáneo. Bueno, pues en la carta de él, aquí va a ser a lo mejor el que viene haciendo música dulce, pues aquí va a ser música fuerte, música agresiva, o a lo mejor compone un himno de guerra, qué sé yo. Pero aquí, en estos pétalos, cuando ustedes vean que en su carta aparece un pétalo 11, pues asócienlo a todo lo que les he platicado aquí del planeta Urano. La plétora, que es una palabra que define el armónico 11, pues está provocada por el exceso de sangre, esta adrenalina que va, ¿no? El exceso de sangre y esta parte de que por eso las personas
tienen pueden tener este tinte, por ejemplo, al juego, porque se hacen adictos a esa adrenalina. Bueno, las personas con un armónico 11 alto van a tener este tema de plétora, este tema de exceso, de que si toman, toman mucho, si fuman, fuman mucho y todo lo que tenga que ver con la plétora. Pero siempre no pierdan de vista que tendrán que tener el punto de sorpresa, el punto de cambio, el punto de exceso, el punto de romper las normas. Y de esto habla el armónico 11. Van a disfrutar también mucho de los amigos, porque es la casa que rige los amigos. Y van a tener premios. Su vida será un premio. Las personas que tienen un armónico 11. Y tienen evidencia, lo puedo constatar. Las personas con armónico 11 se asocia, que ya lo vimos, a todo esto paranormal. El armónico 11 está asociado al oncil, este es un aspecto y habla de que él en sí va a ir más allá de los preceptos. Y fíjense, el Papa Francisco, que tiene un armónico 11 muy alto, bueno, es un papa que es incluyente, que ha acabado con muchas normas que se venían haciendo en la religión católica, y dijo, a ver, ¿cómo de que le cobras a la gente por casarse o por bautizar un hijo? No, eso no puede ser. Bueno, y algunas otras cosas que posiblemente ustedes sepan mejor que yo. Revolucionemos el conocimiento astrológico y logremos la libertad que cada carta nos señala con el planeta Urano. Soy Kitina Couturier, los invito a que visiten el canal Pronósticos Florales y también pertenezco al grupo de maestros de la Huila. Visiten también nuestra página, en donde mis compañeros también tienen maravillosos programas. Hay un grupo de maestros formados desde hace mucho tiempo, en donde pueden encontrar ustedes también consejos de diferente tipo. En esta página también están los programas Harmony Kepler, para quien los quiera, que se les perdió el Harmony, que no me localizan a mí, pues ahí está. Bueno, les doy las gracias y esta conferencia la hice en noviembre del 2022. Vamos a cortar la grabación. Les recuerdo que en la página están todos los armónicos, están todos los planetas, y que lo único que no está, que es privilegio de mis alumnos, es la práctica. ¿Y por qué no la subo? Pues porque es personal. Entonces, pero cuando ustedes gusten y haya tiempo, pues los invito a que formen parte de mi grupo de alumnos.